Hola, buenas tardes. Me llamo José María Casillas. Soy un investigador, soy un divulgador de las órdenes militares de caballería. Entre otras cosas, he estado durante varios años vinculado con diferentes órdenes templarias y a partir de ahí, pues, sin ser historiador ni periodista, pues considero que ese estudio, esa experiencia de investigación y de estudio, pues me permite el hablar con cierto conocimiento de causa acerca de aquellos pobres caballeros de Cristo que se corresponden con la orden de los templarios. Dejándolos estos por un momento apartados, vamos a hablar de las órdenes militares que, por ejemplo, empezaron a nacer en nuestra península ante la invasión musulmana que se sufrió durante 8 siglos y que los enfrentamientos, tanto de unos contra otros, pues estaban al orden del día. En principio podemos comentar la orden militar de Alcántara. Si alguien es de Extremadura, pues que sepa que en 1156 aquella orden se fundó, una de las grandes 4 órdenes, junto con la de Santiago, Calatrava y Montesa. Aunque se crease en el Reino de León, pues no tenemos que olvidar que en aquella época Extremadura pertenecía al Reino de León. El hecho de que muchos de los pueblos se conozcan aún hoy con el nombre de la frontera, pues podemos comentar que Arcos de la Frontera, Alcalá de la Frontera, Castellar de la Frontera, Jerez de la Frontera, pues era por una razón obvia, porque estaban en constante conflicto y se creaba esa frontera. Así como hay otros pueblos que también son conocidos como de los caballeros: Alcántara, Alburquerque, Alcaudete, Cuenca, Almansa, Alcalá. Todos ellos antes eran de los caballeros. Hoy, como el caso de Alcalá, es de Henares, pero anteriormente era Alcalá de los caballeros. Aquellos nobles, su modo de enfrentarse el día a día era basado, por una parte, en principios de temple, de gallardía, de valores, la sinceridad, la templanza, etc. Y era lo que hacía que estas nobles órdenes militares pues tuvieran un estatus social de importancia y relevancia. Hubo otras muchas órdenes que pasaron sin pena ni gloria o fueron absorbidas por las que hemos comentado, así como, por ejemplo, la del Armiño, que su lema era el de prefiero morir antes que fallar al rey. Significaba que el armiño es un animal que se conserva con tal de no mancharse ni ensuciarse hasta dar la vida por ello. La Orden de la Azucena también fue otra orden conocida en la refundación de la Orden de la Terraza, con armas idénticas y fundadas en 1033 por García de Nájera. No tenemos que olvidar un detalle importante, y es el de que así como las cruzadas se iniciaron y se consiguieron en 1099 la toma de Jerusalén, 1099, es decir, siglo X, finales del siglo X, en España, en el siglo VIII, ya se estaban enfrentando de la mano de Pelayo en la zona Astur, cántabra, leonesa, pues estaban ya enfrentando al poder musulmán. Dicho eso, pues surge en 1158 en Calatrava la Vieja, actual provincia de Ciudad Real, antes perteneciente al Reino de Castilla, una orden muy importante que es la de Calatrava. Calatrava pues tuvo particular relevancia en la batalla de
las Navas de Tolosa en 1212, alcanzando su máximo esplendor militar y fijando su nueva residencia en Calatrava, no la vieja, sino ya Calatrava la nueva. Dicho esto, pues seguimos con otras órdenes que fueron teniendo una vida breve. Esta es muy curioso, su lema, la de la escama, que su lema era el de no temo ni a mil que me roden. La verdad es que eran un poquito sobrados a la vista de esto. Una de las más antiguas es precisamente la de la encina, cuando en el año 722 el rey de Navarra, García Jiménez, se le aparece una encina en la que ve una cruz resplandeciente, y a partir de ahí pues siguen con sus lemas de que soy el number one, y decía que no temo ni a mil que me roden. Imaginaros por un momento que tenéis a 1000 enemigos con los alfanjes en alto diciendo que van a por ti. Pues no, estos de la encina decían que no temían ni a 1000 que les rodeasen. Hay una orden llamativa formada por féminas, que de esa orden militar se crea en Tortosa en 1149 y es la orden del hacha. ¿Qué ocurre? Pues que no había hombres, estaban todos en batallas y demás, y estas mujeres pues tuvieron que enfrentarse atando sus cabellos en trenzas y atacando el campamento por varios puntos. Como digo, su divisa era un hacha, la orden del hacha. A veces aparecía como orden del pasatiempo. Otra interesante orden, esta sí se mantiene en la actualidad, no es una orden militar ya, es una orden religiosa, es la orden de la Merced. La Merced de la Santísima Virgen María, su vocación era la de redimir cautivos, incluso hasta llegando a ponerse sus miembros de esta orden en sustitución de los propios cautivos. Era el rescate de prisioneros en las tierras africanas. En Aragón, en 1317, ya avanzada la Reconquista, surge la Orden de Montesa. La Orden de Montesa, en la que el rey Jaime II de Aragón instituye en la villa valenciana de Montesa, marcando la frontera desde su castillo con el reino aún musulmán. La orden recibió armamento y material de lo que habían decomisado a la Orden de los Templarios. Quiero decir que en 1314, cuando desaparecen por completo y son quemados los que resistieron a los envites de las circunstancias, pues todos sus bienes y demás se repartieron entre otras órdenes, siendo la Orden de Montesa una de las beneficiadas. Hay una orden que es curiosa, se llama la Orden de la Paloma, también conocida como la Orden del Pichón. Entonces, esta orden, pues parece ser que duró muy poco, entre 1 y 2 años, pero en lugar de dedicarse a las batallas, los caballeros de esta orden organizaban grandes banquetes sirviendo palomas como plato principal. Los banquetes degeneraban en grandes festines. Al llegar a oídos de la gente, llegó a identificarse este animal con la promiscuidad. Su emblema era una paloma colgada de un collar. Dicho esto, nos vamos a órdenes ya fuera de la península, como es la de Orden de Malta. La Orden de San Juan de Jerusalén, hospitalarios, a día de hoy sigue manteniéndose y existiendo
con las conquistas turcas de Saladino y demás, la orden tuvo que abandonar poco a poco diferentes puntos de ubicación porque iban alejándose cada vez más de los territorios que tenían conquistados. Jerusalén, la isla de Rodas, isla de Malta, donde de la mano del rey Carlos I de España obtienen su ubicación. Seguimos viendo que la orden que más prestigio tiene actualmente en España es la Orden de Santiago, que es precisamente en el monasterio de Uclés, en Cuenca, cuando en el siglo XII, concretamente en 1170, se forma. Están formados tanto por canónigos como por soldados o fratres, que se llamaban. Habían estado defendiendo previamente la ciudad de Cáceres. Allí no tuvieron mucha suerte con los enemigos y acabaron finalmente pues desplazándose a Uclés, que es donde actualmente está hoy considerada la sede de la orden. La Orden del Santo Sepulcro fue la primera de las órdenes que se constituyeron al llegar a Jerusalén en las cruzadas en 1099 de la mano de Godofredo de Boillón, y actualmente esa Orden del Santo Sepulcro está custodiada por los franciscanos. Nuestro buen amigo, el padre Mario Santos, podría darnos testimonio de ello y en alguna ocasión hablaremos con él de este asunto. Por otra parte, hay una orden militar que era la de San Lázaro de Jerusalén. Esta orden militar era hospitalaria y a día de hoy sigue manteniéndose y sus miembros son habitualmente médicos. Esta orden, pues, lo que hacía justamente era cuidar de los enfermos, de los heridos, pero también de aquellos monjes soldados que por razones de edad no podían seguir en batalla, y consecuentemente pues esa orden religiosa y militar, no tenemos que olvidar que cuando subrayo lo de militar es porque cuando venían con las del Beri venían a por todas y tú tenías que defenderte primero a ti y también a las personas que estuvieran a tu cargo, enfermos y personal de servicio. Aquí llegamos a un punto en el que hay otra orden que desaparece hace poco. Vamos a ver, desaparece, quiero decir, que siempre quedan el espíritu, quedan personas que lo aprecian, que les interesa seguir manteniendo ese espíritu. Y en la zona de Bohemia actual, Chequia, Alemania, Polonia, Escandinavia, pues la orden teutónica, que era similar a la orden templaria, estuvieron de hecho resistiendo el asedio en 1190 de la fortaleza de San Juan de Acre. En 1198 se convierte en una orden militar y desde el siglo XIX, cuidado con esta observación, se sostiene como una organización cristiana de carácter caritativo. De hecho, tengo amigos que son grandes maestres de diferentes órdenes y que tienen un carácter caritativo de ayuda y atención a enfermos, a la iglesia con sus actividades sociales y humanitarias. Y esto hay que subrayarlo y hay que quitarse el sombrero ante todos estos hombres que después de más de 10 siglos de aquello, pues siguen manteniendo alto ese espíritu caballeresco. Dicho esto, pues entramos directamente con la orden que nos trae aquí y que más
leyendas y ha escrito sobre ella, que son los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, templarios. Se han hecho infinidad de estudios, de investigación. Son miles los títulos que hay en el mercado, aunque sinceramente considero que verdaderamente son muy pocos los que yo me llevaría a una isla desierta en relación con este asunto, porque son muchos los llamados, pocos los elegidos, y desde luego que ante una biblioteca de cientos de libros al respecto, pues digamos que no creo que haya verdaderamente válidos, desde mi punto de vista, totalmente con la mano en el corazón, que no creo que haya más de 10, como digo, que merezcan la pena. Hoy hay más de 400 organizaciones y órdenes, entre comillas, que son asociaciones culturales que se autodenominan templarias. La verdad es que esa futura unidad de volver a recuperarse y demás es de todo punto inviable. De todo punto inviable, porque si en un grupo de 4 personas hay siempre discordia entre unos y otros, entre 4, imaginaros, entre 4 organizaciones. A una media, vamos a poner, de 100 personas, hablamos de unas 40.000 personas, más o menos, que están a día de hoy comprometidas y motivadas con las órdenes, las neotemplarias, es como las están denominando, aunque no me gusta a mí ese término. Pero bueno, difícilmente, como digo, si 4 personas cuesta que lleguen a un acuerdo, imaginaros 40.000. El hablar de los templarios es hablar de las cruzadas. Es el brazo armado que se crea cuando se llega a Jerusalén, los cruzados, aquellos hombres valientes, verdaderamente tuvieron que pasarlas francamente mal con aquellas cotas de malla metálicas bajo el sol del desierto a más de 50 grados, pues imaginaros que la verdad no tuvieron que pasarlo nada bien. Pero en cualquier caso, el hecho de llegar allí tenía una doble función. Primero, recuperar los lugares santos de la vida de Jesús. Todas aquellas cuestiones se empezaron a recuperar y a valorar. Se buscaban reliquias principalmente, pero se protegía a los peregrinos que iban a Tierra Santa, que constantemente estaban siendo asediados por tropas musulmanas que lo que hacían era muy sencillo: iban a robarles, a violarles, a matarles y a cogerlos como esclavos. Así de sencillo. Entonces el conflicto, pues la vida de el reino cristiano en Tierra Santa fue efímero, 2 siglos escasamente, y sin bajar la guardia de constantes enfrentamientos. Tanto es así que se habla de 7 cruzadas. Yo personalmente me quedo con la primera, que es la que realmente puso el punto y aparte de todo aquel conflicto, que desgraciadamente a día de hoy sigue existiendo. Entonces, bueno, pues al frente de las tropas llega Godofredo de Boillón, se hace cargo de aquello y crea precisamente esa orden que hemos dicho del Santo Sepulcro para cuidar los santos lugares, pero la orden de los templarios están en continuo movimiento, luchando y defendiendo a los peregrinos. Dicho esto, un grupo de 9 personas se quedan allí en las cuadras
buscando naturalmente pues esas reliquias. Y esas reliquias sabemos si dan o no dan sus frutos pasados 9 años que han estado allí investigando y averiguando, vuelven a Europa y de la mano de San Bernardo de Claraval, pues, y el beneplácito del Papa de Roma, pues se constituye la Orden de los Pobres Caballeros del Templo de Salomón, templarios. En la retaguardia, esta orden empieza a crecer, y a crecer porque hay muchas donaciones de nobles que quieren entrar en la orden, entregan territorios, entregan fincas, entregan granjas, y en esa retaguardia, no solamente en Francia, también en Italia, en España, en Portugal, pues trabajan creando fincas agrícolas, son administradores de muchos fondos, tanto es así que para que la gente no fuera de un punto a otro con dinero físico que podían ser robados, pues llevaban con un sistema de, vamos a llamarlo, de cheques de viaje o certificados de depósito que lo validaban en las diferentes comandancias. Dicho esto, pasados esos 2 siglos, cuando ya se pierde la última plaza, que es la de San Juan de Acre, pues ya no tiene mucha lógica mantener aquella orden, y los ojos envidiosos del rey de Francia, el entonces llamado Felipe de Bel, Felipe el Hermoso, conchavado con el Papa Clemente V, pues allí es cuando deciden quitarlos del medio y quedarse y apoderarse de su supuesto tesoro. Dicho todo aquello, en 1310 se reúnen, se les hace interrogatorios y es lo que decimos, 54 hermanos son condenados a ser quemados en la hoguera por haberse retractado de sus confesiones, siendo quemados al día siguiente. ¿Qué significa esto? Pues que a ti te daban la oportunidad, cuando habías confesado los crímenes que te dijesen, si encima era bajo tortura, pues imaginaros, ¿no? Pues entonces tenías la posibilidad de que salieras conservando la vida. Pero como te retractases y dijeses, no, esto lo he dicho porque me han estado torturando, pues entonces al día siguiente te metían en la hoguera y eras quemado, junto con otros muchos. Entonces, bueno, pues dicho esto, si hacemos una cronología de la orden de los templarios, venimos a que la orden se funda en 1118 de la mano de Hugo de Payens y Godofredo de San Omer, creando, como digo, la milicia de los Caballeros Pobres de Cristo, de la mano de Bernardo de Claraval, que ha fundado al mismo tiempo una abadía en Claraval. Hugo de Payens es elegido el maestre de los demás caballeros, siendo recibido por el rey Balduino de Jerusalén, Balduino II, siendo recibido como sede o cuartel el templo, justamente el templo de Salomón. Dicho esto, las primeras comandancias pues empiezan a irse repartiendo por toda Europa. Vuelvo a repetir, muchas donaciones, pero también muy buenas administraciones. Eso hay que, de hecho, los llamaban los primeros banqueros que hubo. Bueno, esa era una denominación un tanto alegre, pero lo que está claro es que se iba creando una importantísima red, vuelvo a repetir, de granjas, de organizaciones, de pueblos, de aldeas, que estaban muy bien administradas, y también un rico patrimonio en iglesias, en
en castillos, en construcciones militares, etcétera, etcétera. Desde luego, si nos damos una vuelta por Francia, por Portugal, por España, naturalmente, si nos preguntamos en España cuántos castillos hubo, pues hablamos de más de 10.000. Entonces, quien tenga interés, os doy los nombres que os recomiendo que podéis navegar y buscar, como son Bernardo de Claraval, como hemos dicho, Hugo de Payens, el último gran maestre que fue condenado a la hoguera, Jacques de Molay. Jacques de Molay fue el último gran maestre que tenía la sana intención de recabar fondos y volver a una nueva cruzada para recuperar los lugares santos. Claro, ya estamos hablando no de 1099, sino de 1310, más o menos. Bueno, pues entonces en Chipre anuncia su intención de reformar la orden. Una persona con carisma le vale la elección como gran maestre y en ese periodo, en 1292, decide viajar a Francia, a París, entrevistarse con el rey y bueno, pues cuestionarse justamente la posibilidad de iniciar una nueva cruzada. El rey ya estaba enfrascado en enfrentamientos con los países como Inglaterra, los Países Bajos. Estaba iniciándose la guerra de los 100 años. Es decir, aquí todo sine die, a largo plazo y claro, ¿cómo voy a dedicar mis riquezas para algo que está en ultramar cuando el problema lo tengo aquí, que tengo asediándome constantemente a mis vecinos? Dicho esto, y más el ímpetu que tenía esta persona por las riquezas, las necesidades, la ambición, la avaricia, no lo sé, pero la realidad es esa, que Philippe IV le Bel, Felipe el Hermoso, pues parece ser que tenía muchos amigos, pero también muchos enemigos. De hecho, le gustaba, entre otras cosas, pues ir a por los judíos, ir a cargárselos, así como los templarios, es decir, que todo el que se le ponía entre ceja y ceja que no le gustaba, pues no había mayor problema, iba por ellos. Estamos hablando que en 1315, un año después de que 54 templarios fueran quemados en París, junto con Jacques de Molay, como hemos dicho, pues resulta que al año siguiente, como digo, el país experimenta un año terrible porque viene una hambruna, porque las cuentas públicas se lo han comido todo y parece ser que, cumpliéndose la maldición de Molay, pues en abril de 1315 parece ser que murió, el 29 de noviembre de 1314, es decir, antes del año, Felipe murió de un derrame cerebral en una cacería. Hay quien dice que fue envenenado, en fin, esa es la realidad. Clemente V, el Papa Clemente V, pues también tuvo una vida más o menos agitada. También murió antes de cumplir. Oh, de hecho murió antes de un mes escaso. Murió después de la quema de los templarios, pues de forma bastante peculiar.
De hecho, el cuerpo, un calafate se cayó encendido en donde estaba muerto, y el cuerpo se incineró en gran parte. Bueno, pues historias de esas que influyen para que se crea la leyenda. El legado, nos dejan un legado, un importantísimo legado. Vuelvo a repetir, más de 10.000 castillos en España. Hay mapas interactivos que puedes y te permiten buscar qué es lo que hay, qué es lo que hubo. Y dicho esto, pues os invito a que conozcáis el Castillo Templario de Ponferrada. Está en León, en Ponferrada. La Ermita de la Veracruz, en Segovia. El Castillo de Jerez de los Caballeros, en Badajoz. La Iglesia de San Juan, en Castrojeriz. Son sitios impresionantes que ya de por sí llaman la atención. En Francia también nos encontramos, en Portugal, en Italia, en Bohemia. Vayas por donde vayas, te encuentras esas reliquias de esa Edad Media. No tenemos que olvidar que la Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV, con lo cual hablamos de 1000 años de evolución, que se hicieron muchos aportes. No, yo huyo de la imagen esa negra, triste. No. La Edad Media tuvo sus luces muy importantes en la ciencia militar, en la evolución de las tácticas de guerra, y en navegación, en cartas marítimas, en construcciones, no solamente de la evolución de la arquitectura románica a la gótica, sino que, bueno, pues es una evolución, es un paso a paso. El querer cuestionar o calificar sociedades de hace más de 10 siglos, pues es un poco absurdo, y aventurarse a poner en tela de juicio si estuvo bien, estuvo mal. Eran otros tiempos, era lo que había, del mismo modo que a día de hoy pues es lo que tenemos. Así que, dicho esto, pues concluyo. Os mando un saludo y un abrazo sincero, y bueno, cualquier cosa que queráis, me encontraréis en mi canal de YouTube, José María Casillas. Un saludo, un abrazo y gracias por todo.